al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Cuán hermoso eres, Dios. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Es para Dios, es para Dios, es para Dios. Aleluya. Aleluya. Quiero invitarles a que se vengan un poquito más hacia el frente. Vamos a compartir esa palabra del Señor que va a traer vida y va a traer crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva, amén. Es viva y es eficaz. Y como ya hemos venido haciendo, y el Señor lo determinó de esa manera, vamos a continuar con el estudio de Génesis. Y hoy vamos a empezar el capítulo 2. En lo posible lo terminaremos, pero no pienso correr. Pienso que es mejor entenderlo, comprender bien antes de ir más rápido. Y quiero invitarte que abras tu Biblia en Génesis capítulo 2. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. ¿Sabes una cosa? Muchos de nosotros tal vez estamos cansados, tal vez tenemos situaciones, dificultades, pero estamos en la casa del Dios vivo. Hoy soltamos todo. En este momento dejamos todo. Dejamos que sea Dios ministrando nuestras vidas. Todo lo que Dios vaya a hacer, que nosotros mismos no seamos impedimento para que Dios actúe y se mueva. Vamos a aprender, vamos a capacitarnos. Dios tiene algo que revelarnos hoy, algo que tal vez no conocíamos. Dios puede hoy dárnoslo a conocer para que sigamos viviendo conforme a esa autoridad de Él. Y quiero empezar por los primeros 3 versículos de Génesis 2. Ya después de haber estudiado todo el capítulo 1, ¿verdad? No profundizamos hasta donde podríamos hacerlo por temas de tiempo, pero están todos motivados a que desde sus hogares empezaran a buscar y a investigar más. Génesis 1, que ya lo terminamos, vimos la creación. Y hoy nos es necesario continuar. Yo quiero que se convierta en algo que nosotros digamos, espero que venga próximo miércoles rápido porque quiero continuar con el estudio de Génesis. Y el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dicen, leo para ustedes en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: los cielos y la tierra y todo el ejército fueron pues acabados, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Reposó en el día 7º de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º. ¿Y qué más hizo? Y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Mira qué tremendo. La obra de la semana de la creación ha finalizado. Los 2 miércoles anteriores estuvimos viendo
la semana de la creación. Ahora vemos el final de la creación. Finalizó esa obra y la tierra ahora es habitable. Todo Dios lo hace perfecto. Ahora la tierra es un lugar habitable. Ha sido creada la vida, el hombre ejerce su dominio sobre todo lo creado, ¿verdad? Hay alimentos para todos. Qué hermoso hace Dios todas las cosas, ¿verdad? Hay alimentos para todos y el poder que sostiene la creación es el poder de Dios hasta hoy. Es inexplicable. ¿Cómo se mantiene el planeta Tierra en una órbita? ¿Por qué no nos hemos caído? ¿Por qué no estamos flotando? ¿Cómo hay una fuerza de gravedad? Dios todo lo hace perfecto. Y Dios hizo todas las cosas. Quiero que alguien me ayude. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33, versículo 6. Amén. Adelante, hijito. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow. ¿Cómo fueron hechos todas las cosas? Por la palabra de Jehová. El aliento de la boca de Dios da vida. Pero también vemos que Moisés resalta el tiempo de la creación y el reposo después de la creación. Vamos a Éxodo. Éxodo 20. Éxodo 20 es poderosísimo. Cuando tengan la oportunidad de leer todo el capítulo 20 de Éxodo, háganlo. Éxodo 20, vamos al versículo 11. Vamos a ir específicamente a un versículo 8. Adelante, Fabio. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. ¿En cuántos días hizo Jehová todo? 6. ¿Y qué hizo el séptimo día? Lo reposó y lo bendijo y lo santificó, ¿verdad? Es meritorio este reposo después de haber trabajado. Nosotros necesitamos también tiempo para reposar. Todo tiene su. Y el séptimo día fue el día que el Señor escogió. Aún en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos habla acerca de eso. Vamos allá, vamos a Hebreos 4:4. Hebreos 4:4. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué se movió allí? ¿Qué dice el autor de Hebreos acerca de? Amén. Adelante, hijita. Porque en cierto lugar hizo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Reposó Dios de todas sus obras? ¿Cuándo? En el séptimo día. Wow. Quiero que antes de continuar dejar claro algo. Dios reposó, dice, pero no es indicativo de que Dios estaba cansado. Y quiero que lo entendamos. Dios no se cansa. Vamos al libro del profeta Isaías. Dios no se cansa. Isaías 40:28. Isaías 40:28. ¿Alguien lo tiene? Adelante, Fran. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es quién? Jehová, el cual creó los confines de la tierra, ¿verdad? Creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay nadie
como Dios. No hay nadie que alcance en lo más mínimo creer que sabe lo que Dios sabe. No hay nadie que pueda resistir lo que Dios resiste. No hay nadie que pueda hacer lo que Dios hace. Dios es perfecto, suficiente para todo. Así que no indica el descanso de Dios al séptimo día, no indica cansancio. Lo que indica es que Él había concluido la obra. Eso es lo que indica. Allí terminó la obra, ya ese día dice descanso, es decir, no está haciendo más la obra porque ya la concluyó. Finalizó la labor que estaba haciendo. Entonces, a eso quería que quedara muy claro, porque muchas veces decimos, es que Dios se cansó tanto de hacer toda la creación. No, Él no se cansa. Simplemente habla de descansó, porque habla de que finalizó lo que ya estaba haciendo. Y vio que era bueno, y vio que era bueno en gran manera, y descansó de lo que había hecho. Ahora, hay una parte especial y dice que el séptimo día fue bendecido y santificado. Bendecido y santificado. Así que establece la obligación que Dios puso sobre los israelitas de descansar. Era una obligación. Descansar de sus labores normales ese día de reposo. Ellos no podían continuar con las labores el día de reposo. No les era permitido porque había un mandato para el pueblo de Israel que no debían hacerlo. Y les dije que íbamos a continuar con Éxodo 20. Vamos otra vez para allá. Éxodo 20, vamos desde el versículo 8 esta vez. Porque es necesario que comprendamos esto. Éxodo 20, vamos a estar del 8 al 11. Amén. ¿Quién me ayuda? Sofía. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Amén. Era un mandato. No era algo opcional. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es que era un día para hacer cualquier cosa. No era que era un día para solamente descansar y ver Netflix. No, era un día para dedicarlo al Señor, para orar, para estar en la presencia de Dios. Así que el día de reposo, usted no se quede haciendo lo que no debe estar haciendo. Venga a buscar la presencia de Dios. Amén. No cambiemos aquello que el Señor determinó por cualquier otra cosa. Primero venga y después sale. Se va a hacer cualquier otra actividad de descanso también. Porque esto es un día de descanso, de bendición y de santificación. Amén. Y el versículo 9 continúa diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el reposo ese día? Para Jehová. Tú lo vas a hacer, se lo vas a dedicar a Jehová, haciendo la obra de Él. No es que los demás días no la hagas, pero este es un día especial. Amén. Dice: no hagas en él, en ese día, obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué más? Y lo santificó.
pastor, pero este día de reposo, yo siempre he leído que la Biblia dice, y era el día de reposo sábado. Entonces, ¿por qué ahora nosotros estamos los domingos haciendo? ¿Se han preguntado eso? ¿En qué momento empieza a cambiar esta parte? ¿En qué momento empieza el día de reposo a tener un cambio de sábado a domingo? ¿Cuándo se empieza a dar este cambio? Y quiero decirles algo, desde el Antiguo Testamento ya se venían dando ciertas circunstancias claves que nos van a ayudar a entender. Y lo primero que quiero que tengamos presente para ver qué pasó con el día de reposo es que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto y el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto no son lo mismo, han tenido ciertas diferencias. El pueblo de Dios en el Antiguo Pacto y el pueblo de Dios en el Nuevo Pacto han tenido diferencias. Y quiero que lo empecemos a entender de esta manera. Antes, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Dios era prácticamente la nación de Israel. Punto. No había más. Decía que era un pueblo específico que ocupaba una región específica de la tierra, con unas costumbres específicas, con unas limitamientos físicos que no eran totales. Sin embargo, participaban de un mismo clima, es decir, todos estaban en una sola región, y ese era el comprendido del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Mira que ahí empieza una diferencia. El Antiguo Pacto comprendía al pueblo de Israel, así que ellos podían contabilizar los días. Escucha bien esto, ellos podían contabilizar los días de acuerdo a la caída del sol, como antes se hacía. ¿Cómo se contabilizaban los días antes? De acuerdo a la caída del sol. ¿Se acuerdan cuando vimos en Génesis 1? Decía, y fue la tarde de la mañana el día tal. Pero ellos sí podían contarlo así, porque todo el pueblo de Israel tenía la misma percepción del sol. El sol alumbraba a todo el pueblo cuando salía y se ocultaba para todos cuando estaba oculto. Así que ahora las cosas empiezan a ser un poco diferentes. Ellos podían adorar a Dios desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, como lo dice la Escritura, porque eran un solo pueblo, un solo sector, un solo lenguaje, un solo clima, era lo mismo. Pero la iglesia del Nuevo Pacto es una multitud de tribus, una multitud de lenguas y naciones distantes y diferentes. Las cosas han cambiado. Salmos 22, 27. Salmos capítulo 22, versículo 27. ¿Qué dice? Antes dijimos que era algo limitado, ¿verdad? Solo el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. ¿Qué pasa ahora? Toda esa región, todo era Israel, todo era el pueblo. Pero ¿qué pasa ahora? Salmo 22, 27, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? Jane. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
ya no es solamente una limitación geográfica. Ahora es necesario que la adoración al Dios creador sea de todos, venga de todos los confines de la tierra. Es decir, el área geográfica que comprendía al pueblo que podría hacer la adoración, ahora es muchísimo mayor y muy distinto, muy diferente. Cuando se habla de las familias, de las naciones, de la tierra, ¿a quién recordamos? ¿Qué pacto recordamos? Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí ya no hay un límite. Ahí entramos nosotros. Antes no estábamos, no existíamos, no había forma. Esto no solo era para los judíos, como los judíos lo habían descrito. La salvación se extendió a todos los confines de la tierra, y toda la tierra tendrá que adorar al Dios vivo. Así que ellos se habían apropiado de algo que era para todos. Ahora, ellos creían que era para ellos, pero Dios determinó que todos seríamos parte de esta bendición. ¿Qué dice el versículo 31? Estamos en el Salmo 22, ¿verdad? Versículo 31, ¿qué dice? Vendrán, ¿qué dice? Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Anunciarán su justicia a pueblo qué? No nacido. Pueblo no nacido aún, nosotros. Nosotros no existíamos. América, tal vez estaba la extensión de tierra, la expansión de tierra creada después del diluvio, o que quedó la expansión de tierra, pero no existíamos como pueblo. América no estaba. Pero a pueblos no nacidos se extendería aquel mensaje de salvación, porque hubo un pacto con Abraham. Ahora, ¿qué dice el Salmo 117? Es un salmo hermoso y es muy pequeñito. Y hay hasta canciones de este salmo maravilloso, bello. ¿Qué dice el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Amén. Amén. ¿Sí han escuchado la canción? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Entonces, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Ya no hay limitaciones, no es para los judíos, ahora es para nosotros también. Todas las naciones de la tierra, alabad a Jehová. Todos los pueblos de la tierra, alabad a Jehová. Todos, todos. Porque ha engrandecido. Antes era un poco, ahora se engrandeció. Naciones todas, pueblos todos. Y la felicidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿A dónde quiero llegar? Iglesia, cuando hablamos de todas las naciones, también hablamos de aquellos lugares. Escuchen bien esto. Parece una locura, pero lo vamos a ir entendiendo. Hablamos de aquellos lugares donde el sol se pone casi a la medianoche. Hablamos de aquellos lugares donde en algunas épocas del año, como por ejemplo en los polos, el sol se oculta por unos meses y sale por otros meses. Y entonces allí, ¿qué sucede allí con el día de reposo? Si el día de reposo tendría que ser del viernes, según el antiguo pacto, o según lo que hemos visto del descanso, del viernes
cuando el sol ¿cómo es la palabra? Se pone a cuando el sol se pone el día sábado. Pero si en estos lugares de la tierra donde hay días que no sale el sol, ¿cómo hacen? Fácil, pastor. Simplemente cogemos los horarios y de 6 a 6. Pero es que ahí no dice de 6 a 6. Ahí dice que cuando el sol se pone. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí con ese día de reposo? Ahí dice que de caída de sol a caída de sol. Pero si no hubo sol, ¿nos quedamos sin adorar? No. Por otra parte, el cambio de significado del día de reposo también es algo que nos lleva a pensar. El cambio de significado del día de reposo propone un cambio en el día que se ha de guardar. Mira, cuando Dios señala un día, Dios no lo hace porque fue un capricho de Él. Él señala un día específico porque hay algo que representa para Dios lo que Él señaló que se iba a hacer. Dios no actúa emotivamente. Y ese día de reposo y adoración, Dios lo estableció por algo. El Señor terminó la creación y dejó el día de reposo, ¿verdad? Por lo cual el pueblo de Israel tomó ese mismo día, de acuerdo a Éxodo 20 otra vez. El mismo día, el día séptimo. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5. Vamos a estar en los versículos 12 y 13. Deuteronomio 5, 12 y 13. Mira lo que Dios estableció. Dice: guardarás el día de reposo, ¿para qué? Santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. No es una opción, es un mandato. El día de reposo hay que guardarlo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿verdad? Versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 15. Acuérdate que fuiste siervo. Mira esto, porque quiero llegar hasta este versículo, porque hubo algo allí que también entra en el día de reposo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová Dios te ha guardado, que guardes el día de reposo. Ahora hay algo nuevo que se añade. Hubo una referencia a la vivencia del pueblo de Israel en Egipto. Hubo dice que solo se tenía en cuenta hasta ese momento la creación. 6 días trabajaste, descansaste el séptimo día. Ahora se tiene en cuenta la redención que tuvo el pueblo de Israel al ser rescatado de Egipto. Estos 2 puntos en el antiguo pacto sugieren, no lo dicen específicamente. Ahora vamos a ver versículos que van a decirlo mucho más claro, pero sugieren que había que realizarse un cambio en el día de reposo. Pero veámoslo en el Nuevo Testamento. Antes quiero resaltar algo.
los apóstoles, aquellos que estaban con Cristo, aquellos que caminaban con Él, nunca apartaron ese día para adoración a Dios, sino que todos los días lo hacían. Ellos tenían constante alabanza, adoración, sometimiento, santificación ante el Señor, reverencia ante Él todos los días. No específicamente un día y los demás días, ok, trabajo en otras cosas. No, ellos todos los días tenían su tiempo con el Señor. Si encontramos en el Nuevo Testamento textos donde Pablo iba a las sinagogas los sábados, porque lo que el argumento que tienen, porque estuve mirando ese tema, los adventistas del séptimo día, por ejemplo, es que Pablo iba a las sinagogas los días sábados, pero no especifica que era porque Pablo guardaba como tal el sábado. Pablo tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Predicar el evangelio a todos, a los gentiles. Pero él tenía que empezar por el pueblo de Dios, por los judíos. ¿Y dónde era el lugar donde Pablo podía encontrar a todo el pueblo judío reunido? Si no en las sinagogas el día sábado. Por eso él se plantaba allí a llevar el mensaje. Pero nos dice que Pablo estaba allí guardando el sábado, guardando ese día. Así que Pablo lo que estaba haciendo allí era la obra del Señor. Y como dato importante, el Señor Jesucristo se levantó de la tumba el primer día de la semana. Así dice la Escritura. ¿Por qué no el domingo? ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué no el día que los judíos dicho que era el día de alabar? ¿Verdad? Él completó la obra redentora y el séptimo día dice que, vamos a Mateo 28:1. Alguien me ayuda con Marcos 16. Pero vamos primero a Mateo 28:1. Porque el día de reposo, ¿qué día era? Pero vamos a ver qué sucedió con Jesús allí. Mateo 28:1, ¿qué dice? Amén. Adelante. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, no el día de reposo. El día de reposo era el sábado, cuando Jesús ya no estaba, el domingo. Empezaron a ver cosas que se daban en esa fecha, que se daban ese día. El domingo empezó a tomar una fuerza distinta en el nuevo pacto. Dice que ya no estaba ese día. ¿Y qué dice el versículo 6? Ahí mismo, 28:6. ¿Y qué le dijo el ángel que estaba allí? Mateo 28:6. Ellos estaban buscando a Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes estaban buscando? María y María Magdalena. ¿Y el ángel qué les dijo? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue nuestro Señor. Amén. Resucitó ese día. El versículo 1 dice, al amanecer del primer día. ¿Cuál es el primer día? El domingo. Amén. ¿Qué dice Marcos 16:1? Marcos 16:1. ¿Cuándo pasó? ¿Qué dice? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Amén. Cuando pasó el día
de reposo, no en el día de reposo, el día siguiente. Mira la importancia que está tomando en el Nuevo Testamento el día domingo, y que ya veíamos temas que habían sucedido desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, amén, el primer día de la semana es el domingo, vinieron al sepulcro, ¿verdad? Ya salido el sol. El domingo, en horas de la mañana, llegaron al sepulcro. Versículo 6: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Hubo una resurrección y no fue el día de reposo. Fue ese día después del día de reposo, el primer día de la semana. Lo mismo dice Juan capítulo 20 y Lucas capítulo 24. El Señor resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo. Vamos a ver Juan 20, 19 y 20. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Porque quiero hablarte de las primeras apariciones de Cristo ya resucitado. Primeras apariciones de Cristo resucitado. Y no fueron el día sábado. ¿Sí lo tenemos? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué dice? El primero de la semana. El domingo, la noche del domingo, ¿verdad? ¿Estando qué? Las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y ¿qué? Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No sucedió el sábado, el día que todos esperábamos que pudiera suceder, sino que sucedió el día siguiente, el domingo. Versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Ya había sido nuestro Señor Jesús muerto y resucitado, y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que, conectando todo, quiero aprovechar para traer un versículo que es promesa de Dios para nosotros, en Mateo 18:20. Lo conocemos, ¿verdad? Lo decimos muy seguido, pero de pronto la cita es la que no manejamos. Pero Mateo 18:20 dice: porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo llegó donde estaban los discípulos, por obvias razones, congregados en su nombre. ¿Te imaginas? Ya era cierta hora, pero ellos ya, María y María Magdalena, habían llegado y les habían dicho: el Señor no está. Y ahí estaba un hombre con vestiduras blancas y dijo que no lo busquáramos allí porque él ya había hecho lo que iba a hacer, lo que dijo que iba a hacer. Y ese mismo domingo se les aparece en medio de ellos, muestra sus heridas, y el Señor da a conocer que ese día era un día especial, era un día de resurrección. Y Mateo 18:20 confirma lo que nosotros ya sabemos: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, como en este momento, ahí está el Señor. Es necesario entenderlo, porque regresemos a Éxodo. Vamos a Éxodo 20 otra vez, Éxodo 20, 24. Porque en Éxodo 20, al finalizar este versículo, habla de algo que puede tener relación con Mateo, pero dice Éxodo 20, 24:
altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él, sobre ese altar de tierra, de tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Coman. Y dice el Señor, dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Muy similar a estaré con ustedes donde ustedes se reúnan en mi nombre. Y Éxodo 20 fue la referencia que nosotros vemos de el tomar el séptimo día como día de reposo. Sin embargo, el Señor en el Nuevo Testamento se aparece un día después del día de reposo como el resucitado, y luego se aparece como aquel que ya cumplió con la obra que vino a hacer en la tierra. Así que estando los discípulos reunidos, Jesús les decía: paz a vosotros, y los bendeciré con mi presencia. Así funcionaba, así lo hacía el Señor. Pero ¿sabes qué pasó cuando el Señor llegó a ese lugar y se colocó en medio de ellos? Había un discípulo que no estaba allí. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era? Tomás no estaba. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se le apareció el siguiente domingo. Ya no se aparecía el sábado. ¿Por qué no? Si era el día que... Juan 20:26. Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Cuando los judíos contaban los días, también contaban el día en que estaban. Ese era el día 1. El día en que estaba, por ejemplo, ellos dicen: vamos a contar a partir de hoy 8 días. Contaban este día como 1. Así que Cristo resucitó el primer día de la semana. Se presentó a los discípulos el primer día de la semana. Se le presentó a Tomás para convicción el primer día de la semana. Domingo, domingo, domingo. Hay algo especial en el día domingo, pero hay más. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos el primer día de la semana. Hechos capítulo 2. Vamos al versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Habla del día de Pentecostés, pero ¿cómo determinamos el día de Pentecostés? Vamos a mirarlo ahorita. ¿Qué dice Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés. Lo tenemos ahí. Llegó el día de Pentecostés. Vamos a Levítico capítulo 23. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 23, versículos 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16. ¿Qué dice? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. El Pentecostés siempre caía domingo porque se celebraba 7 días después de ese día que habla Levítico 23, que es, 7 semanas después, cumplidas después del último día de reposo de las fiestas de la gavilla. 7 semanas después.
caía precisamente ese domingo. Es decir, se celebraba la fiesta de la gavilla y se le contaban 7 sábados más, porque se celebraba un sábado. Y al día siguiente, después de los 7 semanas, de los 7 semanas, caía otro sábado, y dice que al día siguiente, después de la gavilla, se celebraba el Pentecostés. Un domingo. Un domingo. Así que el primer día de la semana se celebraba esta fiesta. Ese día se ofrecía al Señor los primeros frutos de la cosecha, y ese mismo día la iglesia de Cristo cosechó los primeros frutos de salvación. Ese día de Pentecostés fue tremendo. A través de la predicación, la iglesia empezó a cosechar. Domingo, un día después del día de reposo. Así que antes la iglesia, amados, se reunía todos los días. Ellos todos los días tenían que reunirse. No soportaban un día que no tuvieran reuniones para celebrar al Señor. Pero dejó de ser así. Ya se empezaban a reunir otros días. Y en Hechos 20 encontramos algo. Hechos 27. Ya no era todos los días, ¿verdad? Ahora en Hechos 27, ¿qué dice? El primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Cada uno les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y a la mejor y el discurso hasta la medianoche. Mira qué tremendo. Mira esto. El primer día de la semana se reunieron. Pero si el día de reposo era el día anterior, ¿por qué reunirse el domingo? Ya habían ellos empezado a tener ciertos cambios, y había una preferencia notable que el día domingo era un día especial. Y dice que aparte estaban haciendo un partimiento del pan. ¿A qué les recuerda eso? Un día domingo. Estaban reunidos un día domingo, un primer día de la semana. Y estaban haciendo esa celebración. Mira qué tremendo, porque Pablo hubiese podido hacerlo el sábado. No, pastor, ¿por qué cree que Pablo hubiera podido hacerlo el sábado? Por el versículo anterior. Él estaba ahí el sábado. ¿Por qué no reunirse el sábado si tenía que viajar el lunes? ¿No le quedaba más cómodo el sábado? El versículo anterior enseña que Pablo estaba ahí desde antes. Sin embargo, él dijo, el domingo es el día que lo vamos a ver. El primer día. Y incluso, tremendo, ¿verdad? Porque alargó el mensaje y tenía que irse, tenía que partir el día siguiente. Pero se reunió un domingo. Ya había cierta preferencia en el Nuevo Testamento, en los apóstoles, en estos hombres de Dios, por este día especial. Partimiento del pan, domingo. Resurrección del Señor, domingo. Primer muestra del Señor después de resucitado, domingo. Primera convicción, domingo. Pentecostés, domingo. Empezó a trabajar algo en ese día domingo. Así que el Señor empezó a permitir, y nosotros hasta estos tiempos, guiados por esa iglesia primitiva, conservamos este día. Y las iglesias se siguen reuniendo en este día, domingo, porque dice siempre el día después. Y desde el Antiguo Testamento vimos cómo ya se iba marcando algo, y en el Nuevo se termina de confirmar que este domingo es ese día del Señor.
aunque el día del Señor es todos los días. Amén. Vamos a adelantar un poquito para no en los versículos siguientes, porque nos quedamos en el versículo 3 de Génesis 2, pero había que ahondar un poquito en esta parte del día de reposo. Motivados ustedes a investigar más acerca del tema, es necesario hacerlo. No vamos a tener todo el tiempo disponible para poder llevarlo como tal, pero continuamos, porque continúa Génesis en los versículos del 4 al 7 en Génesis 2, haciendo un resumen de lo que anteriormente se había hecho. Dice el versículo 4, por ejemplo, Génesis 2:4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Verdad? Así que cuando habla de orígenes se refiere a la manera que todo fue creado, el origen de todo, el inicio. Versículo 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciere, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Mira cómo se empezaban a mover todas las cosas, porque Dios así lo había ordenado. Dios es un Dios de orden, siempre. Él es inmutable, Él no cambia. Aquí se refiere a la creación de la vida vegetal, que ya nosotros vimos en el capítulo 1 de Génesis. Y al tercer día, donde dice: llovió y la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su género. Y resalta al decir que no haya hombre quien labrase la tierra, porque aún está haciendo el resumen de lo que ya se había hecho y aún no había llegado a la creación del hombre. En el versículo 6 trata del segundo día de la creación, donde subía de la tierra un vapor que preparaba la tierra para la semilla que Dios plantó al comienzo del tercer día. Ahora, versículo 7 de Génesis 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora está especificando cómo fue la creación del hombre. ¿Cómo lo formó? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida. El cuerpo físico del hombre fue creado del barro. Somos polvo. Y el soplo de vida tiene que ver con lo que es el alma y el espíritu. El soplo de vida. Así que el hombre es un alma que tiene un espíritu y que habitan en un cuerpo. El espíritu volverá a Dios que lo envió. El cuerpo, polvo eres. Pero el alma partirá con Cristo. Amén. Nuestra alma partirá con el Señor. El alma interactúa, el alma trata con el cuerpo. El espíritu trata con Dios. Y el cuerpo físico trata con el mundo. Lo repito. El alma trata con el cuerpo. Si te das cuenta que el alma está llena de emociones que tu cuerpo acata, tu cuerpo recoge. Lo que oyes a través de tu cuerpo llega hasta tu alma, porque el alma trata con el cuerpo. El espíritu trata con Dios. Por eso el Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Y el cuerpo trata con el mundo. Por eso el cuerpo le atrae tanto a aquellas cosas.
también lo podemos llamar la carne, ¿verdad? En Dios estaba la vida y Él la implantó. Juan capítulo 1 versículo 4. Juan capítulo 1 versículo 4. ¿Quién me ayuda a ver? Adelante. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En Él estaba la vida. Si nosotros tenemos vida, es por Él. Así fue, así funcionó. La vida que tenemos es por Él. Él le dio a la humanidad esa vida y no hay ninguna otra forma de generar vida sino por Él. En los versículos siguientes, es decir, los versículos del 8 al 17, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque solamente tengo 10 minutos. Génesis 2 del 8 al 17. Dice el versículo 8, y Jehová Dios, ya esto sí es algo nuevo. Fíjate que lo demás anteriormente era un resumen de lo que ya Dios había hecho y que habíamos visto. Pero ahora empieza algo distinto. Aquí realmente vamos a empezar a ver algo nuevo que el Señor hizo en el versículo 8 de Génesis capítulo 2. Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién puso en el huerto que plantó? Al hombre que había formado, a Adán. Mira esto. Es decir, el huerto fue plantado antes de la creación de Adán. Porque primero plantó el huerto para luego colocar a Adán allí. Y era un lugar real. Era un lugar, no era algo que el Señor estaba diciendo simbólicamente, no, era un lugar real. El huerto del Edén era un lugar real. Pastor, ¿dónde quedará eso? Pues toca investigar, pero lo más probable era que quedara en lo que es Arabia y todo esto actualmente. Versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Parece que, mira qué tremendo, delicioso a la vista. Mira el sentido figurado como el Señor hablaba. Parece algo poético, ¿verdad? La vista no entiende de sabores, sin embargo el Señor decía delicioso a la vista. ¿Te imaginas lo que había ahí? ¿Te imaginas lo que se movía en el Edén? ¿Te imaginas lo hermoso que debió ser ese lugar? ¿Te imaginas cómo era interactuar en el Edén? Árboles deliciosos a la vista. Es una forma de describir algo hermoso. Y dice que creó todo árbol, es decir, eso estaba plantado por todas partes, delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Te imaginas los frutos de esos árboles? Ahí está. Los frutos de esos árboles debieron ser wow. Ahora, también, ahí viene entonces ahora, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Dónde colocó el árbol de vida? Los demás árboles estaban ubicados en otros lugares, pero el árbol de vida estaba en medio del huerto. Y el árbol de vida estaba en el medio, y el árbol de la ciencia del bien y del mal también fue creado. Hizo Dios nacer árboles buenos para comer, árboles hermosos a la vista, pero resalta especialmente dos árboles. No es un solo árbol. Resalta dos árboles, el árbol de vida y el de la ciencia del bien y el mal. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Está. Le daré a comer del árbol de vida. Cuando hablamos del árbol de la ciencia del bien y el mal, representa otra cosa. Representa la autonomía humana. Eso nos hizo desobedientes. Autonomía humana, el autogobernarse, el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios. Es decir, que este árbol de vida era una cosa, pero este árbol de ciencia del bien y el mal era un árbol que traía o trajo ese desligarse de Dios y tomar decisiones inadecuadas de no hacer la voluntad de Él. Y todavía esas consecuencias están sobre nosotros. Muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Vayamos al versículo, vamos a los versículos del 10 al 14 para terminar ahí. Y salía de Edén, estamos en Génesis 2, del 10 al 14 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Un río en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Aquí se hace la primera referencia a el oro en las escrituras. Y el oro de aquella tierra, ¿cómo es? Es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Vamos a detenernos aquí un momentico porque vamos a Números 11:7. Mira qué tremendo. Mira que leyendo este versículo, el Señor me mostró algo que no tenía conocimiento de cómo era. ¿Qué dice? Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Era como color de bedelio. Entonces empecé a investigar un poquito acerca de este bedelio y dice que era una resina, era una aromática de color amarillento. Así más o menos distinguimos cómo era realmente el maná. Y lo que no sé es si era real, porque uno investiga en tantas partes y después no sabe que aún se podía conseguir este bedelio, por lo menos. Para nosotros más o menos saber cómo era este maná. Era un aromático, es decir, ¿cómo sería el aroma entonces de todo esto? Dice el versículo 13 de Génesis 2. El nombre del segundo río, ¿cómo era? Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre, versículo 14, del tercer río, y de Kel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. El Éufrates aún lo conocemos, y ahorita vamos a mirar nosotros así rápidamente. En este río Hiddekel fue donde Daniel tuvo esa visión del varón extraordinario que él vio en el capítulo 10. Vamos un momentico allí, solamente para mirar esa historia que es poderosa.
solamente para mirar un poquito. Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 8. Solamente para mirar algo que sucedió en este río y de qué es tan llamativo. Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 8. Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor. Hay una Biblia que no tiene en Daniel. Bendito sea Dios. Ahí está. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y dije, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro y paz. De su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce luciño, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una botella. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Mira qué tremendo. En estos ríos que salen de estos lugares especiales que Dios hizo, ocurren cosas sobrenaturales. En estos, mira, Dios actúa de una manera tremenda. Y aquí Daniel pudo ver algo que los demás no vieron. Dice que él solo lo vio, los demás huyeron sin saber qué era, porque simplemente lo que se movía, ellos podían percibirlo, más Daniel podía verlo. Estos 4 ríos, o estos ríos, han sido identificados. Y este Hiddekel no es otro que el río Tigris. El río Tigris. Y el Éufrates nosotros lo conocemos. Cuando estuvimos estudiando, son ríos que están relativamente cerca. El Tigris y el Éufrates. El río El Pisón se cree que es el Ganges, el que rodea la India. Este que se mencionó de primero, el Pisón. Y el Guión se cree que es el río Nilo. Toca investigar un poco más para saber cuáles de estos ríos aún están y qué es lo que se está moviendo ahorita. Nosotros sí hemos visto lo que sucedió con el río Éufrates y algunas cosas que actualmente están ocurriendo, pero es mucho mejor investigar. Si alguien conoce de geografía, tal vez diría, ok, el Tigris y el Éufrates están relativamente cerca, pero lo que es el Nilo y el Ganges, eso está tan lejísimo. Entonces, ¿cómo van a salir de la misma? ¿Qué pasó allí? Y la única explicación que se encuentra es el diluvio. Es la única explicación que hay, que después del diluvio las cosas todo empezó a cambiar. Incluso placas tectónicas de la forma como estaban ya no se estabilizaron de la misma manera. Sin embargo, es motivo de que nuestra atención sea para este tipo de cosas también y dedicarle un tiempo más a la lectura de estos libros que muy poco estamos estudiando. Leer Génesis es retomar los inicios del hombre, retomar el inicio del pecado, retomar el ver a Dios como realmente es y no como solo aquel que prospera, solo aquel que puede darte todo lo que tú quieres que te dé, como aquel que está pendiente de ti siempre para ayudarte. Empieza a ver a Dios como realmente es Dios
Él puede hacer todo lo que te he dicho, sí, porque Él tiene el poder y nada es difícil para Él. Pero empieza a conocer al Dios creador, empieza a conocer al Dios perfecto, empieza a conocer el Dios que no se le escapa ningún detalle en la creación. Empieza a conocer quién es realmente tu Señor. Y a través de estos libros, que muy poco la gente está leyendo, como lo es el Génesis, tú puedes conocer al verdadero Dios. El próximo miércoles, si Dios nos da licencia, continuaremos y terminaremos el capítulo 2 de Génesis. Vamos a orar para concluir la parte de la palabra. Amado Dios de toda gloria, te damos gracias, Señor, por permitirnos ahondar un poco más acerca de temas que necesitamos conocer, necesitamos saber, necesitamos enterarnos de qué ha sucedido, de cómo han pasado las cosas. Porque ha sido un proceso que el mundo ha vivido y nosotros no nos damos por enterados. Es tiempo de dejar de vivir por vivir. Es tiempo de dejar de que los días pasen porque deben pasar y así Dios lo estableció, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera evolucionaron las cosas? ¿Cómo se empezaron a dar? Este tiempo, Señor, que sea un tiempo que vaya más allá de lo que aquí en 1 hora u hora y 30 minutos podemos dar. Que el querer como el hacer tuyo sea en el corazón de cada persona. Y que estos estudios no solo sean, Señor, para que queden allí, guardados. Y lo que pude comprender, con eso me quedé, no. Que sea para que tú, Señor, nos lleves al conocimiento pleno de la verdad. Porque tu Espíritu Santo capacita de acuerdo a las Escrituras. Trae convicción, Señor, de pecado, justicia y juicio, de acuerdo al conocimiento que tú nos entregas, Padre. Ayúdanos a asimilarlos y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú has establecido. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cortar las transmisiones. Palabras de 10 minutos.